todos mis estudiantes de la Escuela de Evangelismo La Gran Comisión y a aquellos usuarios que han sido motivados para ver estos videos y que a la vez puedan alimentarse de los conocimientos del reino celestial por medio de la palabra de Dios, así como dice Oseas 6:6, que Dios quiere más misericordia y conocimiento de Dios más que holocaustos y sacrificios. Dios quiere que te sumerja en los conocimientos de Dios, que tengamos intimidad de Él. En estos momentos ustedes estarán viendo el video número 6 que habla sobre la fiesta judía y su historia. Este tema lo estaremos dividiendo en varios videos. Por ejemplo, en este video número 6 estarán viendo un resumen del contenido que hemos visto anteriormente. Luego entonces estaremos explicando las estaciones del año según las fiestas judías. Luego un próximo video viendo el calendario hebreo según las fiestas judías. Luego estaremos viendo las 7 fiestas judías religiosas según mandada por Jehová de los ejércitos. Y luego las 20 fiestas laicas. Así estarán dividida todo el contenido sobre este tema, las fiestas judías y su historia. Es importante tener este conocimiento porque nos va a ayudar a conocer lo profético apocalíptico. Esto nos va a determinar cuándo Cristo viene, en qué estación, en qué tiempo viene Jesús. Le estaremos explicando cosas que van a suceder en los próximos años, en los próximos días. Entonces es importante que se desarrollen todos estos contenidos. No dejen de verlo, estúdienlo, aliméntense para que tengan un acercamiento de los temas proféticos y apocalípticos. Esperamos que les sea de mucha bendición este contenido y que ustedes puedan seguir desarrollándose como estudiosos de la palabra de Dios. Cristo viene pronto, eso es importante, como dice Apocalipsis 22:7. Esperamos que sigan desarrollándose y no queda más que decirles que vamos a ver a continuación nuestro tema, las fiestas judías y su historia. Chao. Bien, vamos a iniciar con la agenda profética y apocalíptica, donde están todos los temas, la cual están divididas en 3 partes. La primera parte de nuestra agenda profética apocalíptica, donde estamos hablando de los eventos y fases escatológicas, tenemos como primera parte las herramientas necesarias para enfocarlas a los conceptos apocalípticos, ya que hemos preparado 5 videos con los subtemas que son calendario hebreo, el valor de las unidades en años, las lenguas de la Biblia, los tipos de generaciones a considerar en el marketing digital, la cual están señalados con un fichero rojo al lado izquierdo, que nos indican que estos videos ya han sido preparados y que los que se han inscrito al canal La Escuela de Evangelismo La Gran Comisión ya han visto estos videos, por lo cual los que han entrado por primera vez yo los motivo que vean todos los videos anteriores, porque en esta primera parte veremos las festividades judías y su historia, que viene siendo el video número 6. ¿Qué podemos hablar de las fiestas judías? Un tema muy interesante, muy importante, porque nos marca la segunda venida de Cristo. Las festividades judías podemos decir que son llamadas festividades del judaísmo, que es la conmemoración de uno o más días observados por el pueblo judío, tanto para las fiestas religiosas como las laicas, para el recuento de un acontecimiento importante en la historia judía. En hebreo, las festividades judías, como ustedes ven, se divide en religiosas y laicas. Tiene una función de su naturaleza como ciudad, como pueblo de Dios. Ellos la dividen en 2 áreas muy importantes. Lo que ellos le llaman un buen día, que en hebreo significa Yom Tov, o fiesta, que en hebreo se llama Hab, pero el segundo elemento importante son los ayunos, la cual le llaman Tananit. Esos 2 aspectos, fiesta y ayuno, es lo que se conmemora los judíos en la ciudad de Israel. Es importante este tema porque ustedes se darán cuenta
¿Cuándo sería la venida de Cristo? Nos dice los tiempos. Es importante, es un tema en la cual está dividida en 7 fiestas judías religiosas y 20 laicas, en la cual vamos a seguir desarrollando más adelante. Como verán, luego terminaremos en esta primera parte el tema de la historia, los símbolos de las 12 tribus de Israel. Ese es el tema que va a continuar después de que terminemos las festividades judías. La segunda parte, generalidad del reino, dividido. Y última y tercera parte, el trasfondo de los profetas mayores y menores y sus generalidades biográficas. Ese es el índice de todos los temas de nuestro sistema de clase o de estudio o de capacitación para que entremos a lo que es lo profético y apocalíptico. Para ahí el fichero blanco que nos indica el tema que vamos a estar desarrollando en este video. Número 6, las festividades judías y su historia. Vamos a continuar con la próxima diapositiva. Bien, aquí vemos algo importantísimo. Cómo se componen los hemisferios norte y sur según las estaciones meteorológicas y astronómicas. Aquí vemos las estaciones que es importante dominar. Realmente hay dos ciclos estacionales para determinar el invierno, la primavera, el verano y el otoño. Es importantísimo dominar este concepto importante, lo que son las estaciones. Uno es astronómico y el otro es meteorológico. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre ellos? Puede que hayamos notado una diferencia entre cómo se define el comienzo y el final de cada estación de los meteorólogos o los climatólogos. Esto se debe a que las estaciones astronómicas se basan en la posición de la Tierra en relación con el Sol, mientras que las estaciones meteorológicas se basan en el ciclo anual de la temperatura. Por eso ustedes pueden observar cómo comienza en primavera en el norte y cómo comienza en primavera en el hemisferio sur, cómo inicia. Y cómo inicia en el hemisferio norte, tanto en el astronómico como en el meteorológico. Ahí ustedes pueden observar la diferencia en cuanto a ellos. Entonces es importante dominar porque en las fiestas judías se determinan por las estaciones. Los humanos hemos utilizado los fenómenos naturales en periódicamente para marcar el tiempo durante miles de años. La rotación natural de la Tierra alrededor del Sol es la base para el calendario astronómico, en el que definimos la temperatura con dos sistemas, lo que son los solsticios y dos equinoccios, que vienen determinados por la inclinación de la Tierra y la alineación del Sol sobre el ecuador. Los equinoccios marcan los momentos en los que el Sol pasa directamente por encima del ecuador. Los solsticios son los momentos del año en los que el Sol alcanza su mayor o menor altura aparentemente en el cielo, y la duración del día o de la noche son las máximas del año, debido a que la Tierra tarda en la realidad 365.24 días en completar una vuelta alrededor del Sol. Se necesita un día extra cada 4 años, por lo que añadimos un día a lo que conocemos como el año bisiesto. Esta situación provoca también que la fecha exacta en los solsticios y en los equinoccios varíe, además de la forma elíptica de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, hace que las longitudes de las estaciones astronómicas varíen entre 89 y 93 días. Qué importantísimo entender esta parte de las estaciones en la cual estamos explicando, porque es importante y estos términos de ¿qué es equinoccio? Equinoccio es el momento del año en que en el día y la noche tiene la misma duración debido a que el Sol se encuentra sobre el ecuador del planeta Tierra. La palabra como tal proviene del latín equinoctio, que vendría a traducir como noche igual. ¿Cuál es el solsticio? El solsticio es un evento astronómico la cual se le atribuye el inicio del verano
o del invierno. Estos eventos celestes marcan los momentos del año en que la incidencia de los rayos solares están al máximo y al mínimo en la superficie terrestre, determinado en el día más largo y más corto del año respectivamente. Estos son importantes términos que es bueno dominarlo. Por eso ¿qué es el ecuador geográfico? Como ecuador se conoce como geografía la línea imaginaria equidistante entre los dos polos geográficos y la perpendicular del eje de la rotación de la Tierra, que divide el planeta en dos hemisferios, norte y sur. Eso es lo importante que debemos dominar, estos dos conceptos, de los diferentes conceptos. Es importante entender, pueden ver la diapositiva, cómo está dividido los hemisferios del norte y los hemisferios del sur. Nosotros más adelante veremos los diferentes países, cómo se dividen algunos países en el norte y otros en el sur. Vamos a utilizar las estaciones astronómicas porque es la que se nos adapta al sistema gregoriano. Observen la primavera, que inicia el 21 de marzo y termina el 20 de junio, pero esos son primavera, verano, otoño, invierno. Observen que en el hemisferio sur, los países que estén en ese lugar, la primavera será diferente, será en septiembre, diciembre, cambia, hay un cambio, los países cambian de acuerdo al sistema hemisferio en la cual ellos estén establecidos durante su lugar del mapa geográfico. Vamos entonces a observar aquí el inicio del 20 al 21 de marzo. En el norte comienza en primavera, pero en marzo comienza en otoño, en el sur. Pero ustedes observen que en el 21-22 de junio comienza en el verano para el hemisferio norte, pero en el sur es invierno. Cambia. Las 4 estaciones cambian. Observen bien claro que en el norte comienza en primavera y termina en el invierno, en marzo. Pero aquí en el sur es muy diferente. Ya ustedes pueden observarlo. Y recuerden que las estaciones cambian cada 3 meses. Seguimos observando. Vean la primavera cómo es. Por ejemplo, en primavera se conoce como primavera la estación del año que antecede al verano y posteriormente al invierno. La palabra primavera deriva del latín prima, que expresa el primer, y vera, que significa verdor. Por eso que usted ve el verdor que va teniendo la primavera. La primavera es una estación del año que astronómicamente comienza en el inicio de la primavera y termina con el solsticio del verano. Es de destacar que las estaciones del año varían de acuerdo con los hemisféricos terrestres. El hemisférico sur, que es lo que nosotros entendemos y parte de lo que es el calendario gregoriano, la primavera comienza el 23 de septiembre y termina el 22 de diciembre. Es decir que comienza en esa fecha de septiembre-diciembre. Es llamada primavera austral, tal como sucede en Argentina y Chile y en otros países que vamos a ver más adelante. En el hemisferio norte, la primavera se inicia el día 20 de marzo y termina el 21 de junio. En el sentido figurado, la primavera son los años de la edad de una persona, en especial de la primavera de la juventud. Por ejemplo, la primavera es la juventud de la vida. La palabra primavera es sinónimo del renacimiento, renovación, restitución, florecimiento, juventud, entre otros. Por eso es que el día de la Pascua, que vamos a ver de una de las fiestas, habla de la renovación. Es que no es coincidencia que Dios relaciona las estaciones con la venida de Cristo, desde cuando Él vino la primera y la segunda venida. Característica de la primavera: el día y la noche tiene la misma duración, aproximadamente 12 horas, por el movimiento de la traslación. Florecimiento de las flores, la consecuencia de la polinización, lo que es común, el crecimiento de las flores, las plantas, reaparición del color después del invierno. La primavera posee un clima bastante agradable, ya que su temperatura aumenta y conforme avanza la semana. Sin embargo, puede existir días con temperatura fría debido a la existencia de algunas masas de aire fría, y la precipitación suele ser
irregular. Esa es la primavera. Y en el verano se conoce como el verano a una de las estaciones del año que comienza después de la primavera y termina antes del otoño. Por eso que el Señor habla del verano. La época del verano se caracteriza por su elevación de temperatura, siendo la más cálida del cuadro de la estación del año. El hemisferio norte es llamado el verano boreal, que comienza el 21 de junio hasta el 23 de septiembre. Y por otra parte, el hemisferio sur, conocido como el verano austral, comienza el día 21 de diciembre hasta el 20 de marzo. Así sucesivamente, entendemos sin lugar a duda que el verano se asocia con diversos paseos, deporte, aire libre, para gozar del sol, reponer la vitamina D y disfrutar de un día caluroso, especialmente para quienes lo pueden vivir únicamente por 3 meses, ya que existen países que las altas temperaturas se mantienen durante todo el año, tal como sucede en Venezuela, para mencionar uno de los países. No obstante, a pesar de sus ventajas, tiene su desventaja, ya que las altas temperaturas y poca precipitación acarrea suelos fértiles y vegetación desértica e incendios forestales, y así sucesivamente sucede. En cuanto a su origen etimológico, existen 2 teorías que relacionan la palabra con el retiro de la primavera. La primavera, verano, es de origen latín verno, que significa primavera o del verano. La segunda, verano, deriva de la expresión ver o veris, que significa primavera. Característica del verano: el tiempo es caliente y días más largos que la noche. En cuanto al otoño, ¿qué podemos decir? Es una de las 4 estaciones del año templadas que sucede después del verano. Precede al invierno, la palabra es del origen latín autumnus. El hemisferio comienza con el equinoccio del otoño del 23 de septiembre y termina con el solsticio del invierno del 21 de diciembre. La estación del otoño se caracteriza por una duración aproximadamente de 83 días. No se indica con exactitud debido al calentamiento global por una corta duración de los días. Amanece más tarde y atardecer temprano, alrededor de las 5 de la tarde. La estación de otoño no dura mucho en las regiones regiones polares debido a la llegada temprana del invierno, y en las regiones tropicales, en cambio de la estación, no son muy notables. También la temperatura desciende y las hojas verdes de los árboles cambian de color amarilla o marrones, las cuales se secan, se caen debido al fuerte viento logrado y observar árboles desnudos. No obstante, existe un grupo de flores que resisten a la época del otoño, logrando continuar con un bello jardín. En cuanto al invierno, se conoce como invierno a la estación del año que astronómicamente la comienza en el solsticio del invierno y termina en el equinoccio de primavera. La palabra invierno es del origen latín invernus, también en la zona ecuatorial, donde las estaciones no son sensibles a la expresión del invierno. También conocido como estación lluviosa, hacen referencia a la temperatura de lluvia que duran unos 6 meses. El invierno es la época más fría de las 4 estaciones, del otoño, primavera y verano. Comienza con un solsticio del invierno que se produce entre los días 20 y 23 de diciembre del hemisferio norte. Entre los días 20 y 23 de junio en el hemisferio sur. Y finaliza en el equinoccio de primavera, aproximadamente los días 21 de septiembre en el hemisferio sur y el 21 de marzo en el hemisferio norte. El invierno se caracteriza por una ubicación del sol a una menor altura sobre el horizonte al mediodía, lo que conlleva a días más cortos, noches más largas y temperaturas más bajas. Eso es con respecto al invierno. También los animales, en el invierno la vida se toma difícil, escasean los alimentos y es por ello que muchos, especialmente los pequeños mamíferos, como roedores, también algunos murciélagos, los pájaros, etc., invernan durante todo el invierno. Para ello se prepara mediante el consumo excesivo de comida que los ayuda a engordar y acumular reserva de forma de grasas.
Los animales también, en un momento que el invierno es un poquito fuerte, no tanto para los animales, también para los seres humanos. Bien, ahí pudieron observar. Vamos a ver otro cuadrito bien bonito, de las 4 estaciones, para que ustedes tengan una visión clara de cómo se mueven las estaciones, las 4 estaciones del año. Recuerden que eso sucede anual. Cada año tiene varios movimientos, varias situaciones, y el clima va cambiando de acuerdo a cómo la humanidad va en los tiempos. Por eso Jesús habló de los tiempos. Pero quiero explicar que esto es tan importante, entender las estaciones, porque la palabra nos habla de ella. En Lucas 12, el Señor mismo reprendió a la humanidad por no entender los tiempos. Y en Lucas 12, del 54 al 56, nos decía Jesús, decía también a la multitud: cuando veis las nubes que salen del poniente, luego decid, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decid, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguir este tiempo. Ve lo importante que él está hablando de los tiempos, de las estaciones. Pero hay algo importante y maravilloso también en Mateo 24, es decir, los 3 libros sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, que hablan de la venida de Cristo, hablan de los tiempos, hablan de los sistemas apocalípticos. Vemos en Mateo 24 del 32 al 34, Marco 13 del 28 al 30 y de Lucas del 21, capítulo 21 del 29 al 32, dice bien claro esta palabra maravillosa donde él dice: también les dijo en parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, viendo sabéis que vosotros mismo que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que sucede estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Habló del verano. Como ya pudieron observar, como la primavera, el verano, el otoño, el invierno, vieron que esa cita que acabamos de decir, que acabamos de leer, lo que es en Lucas 21 del 29 al 32, el Señor nos habló claro del verano. Cuando el verano se está acercando, entonces después del verano sigue el otoño, que el otoño ya se terminan las hojas, los árboles van cayendo porque las hojas están amarillas. Él nos está indicando su venida, por eso él hace hincapié del verano. Está hablando de las estaciones del año. Significa que muchos de nosotros estamos confundidos. Es anatema saber el día y la hora, porque en Marcos capítulo 13, versículo 32, dice que ni el día ni la hora no lo saben ni los ángeles ni el mismo Hijo Jesucristo. No saben cuándo será la venida del Mesías, el Hijo de Dios, ese Jesucristo, cuándo va a venir. Sí, hay que entender algo. Usted no va a saber ni el día ni la hora, porque eso le pertenece al Padre Celestial. Pero nos dice bien claro que sí vamos a ver el tiempo en que el Padre va a enviar al Hijo a buscar su iglesia. Nosotros vamos a ver en qué estación, y eso lo veremos en este video que les voy a explicar, en qué tiempo los judíos esperan al Mesías, al Mashiach, que esperan a Jesús. Y eso lo vamos a explicar más adelante, pero sí le puedo decir en qué estación o en qué mes, en qué temporada viene Jesús al cielo. Viene Jesús del cielo a buscar su pueblo. Valga la redundancia. Entonces nos indica, ahora, nosotros podemos saber el tiempo, es decir, la estación, si es en verano, si es en otoño, si es el invierno, en primavera, cuándo vendrá Jesús. Ahora, aquí se está hablando en esa cita día y hora, pero estación ahí no habla, en ningún lugar habla de que es anatema saber en qué tiempo viene. El tiempo de que Él viene sí sabemos
cuándo va a venir. Cuando una persona está metida en el Espíritu Santo, puede entender en qué estación va a venir. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque en este estudio, en este video, les voy a explicar según la teología, según las escrituras, en qué estación viene Jesús. Y el tú es decir el día y hora sería un anatema. Gente que dicen fecha, hora y día. Eso es imposible. Ahora, si nosotros sí sabemos en qué fiesta viene Jesús a buscar su pueblo, en qué fiesta y en qué estación del año va a regresar Jesús a buscar su pueblo. Eso lo veremos más adelante. Ya ustedes saben que las primaveras, verano y otoño y invierno se da cada 3 meses. Vamos entonces a continuación ver la siguiente diapositiva. Aquí entonces vamos a observar los componentes de los países del hemisferio norte. 160 países lo pueden observar, en la cual están ordenados de Afganistán, Albania, así sucesivamente lo puede leer Corea del Sur. Aquí vemos a Israel. Los 160 países son del hemisferio norte. Aquí lo podemos observar. Y aquí vamos a ver República Dominicana, que parte y coincide con Israel. Lo vieron anteriormente como uno de los países del hemisferio norte. Son 160 países. Aquí vemos en el hemisferio sur 48 países. Ahí lo vemos de Angola, Argentina, Australia, Bolivia, sucesivamente lo pueden ir observando. Aquí tengo unas notas aclaratorias que algunas coinciden según el mapa, que toman parte del hemisferio norte y otro hemisferio sur. Ahí lo explica bien claro. Bien, como pudimos observar, la cantidad de países, por ejemplo, los 160 países que tiene el hemisferio norte, estamos hablando de 160, que equivale al 77% de ellos, y el 23% corresponde al hemisferio sur. Esa es la representación que podemos observar de la cantidad de países que se dividen en los dos hemisferios, tanto en el norte como en el sur. Bien, vamos a continuar.